T1. El primer beso que no llegó al Evangelio. No fue en la mejilla. Fue más abajo. Y él no la detuvo. El papel olía a incienso viejo y a humedad de siglos. Las letras, escritas a mano en tinta color tierra, temblaban levemente bajo la luz cálida del archivo. Esther leyó en voz baja, con la respiración contenida. Las otras investigadoras dormían. El convento era silencio puro. Pero lo que ella estaba a punto de descubrir, no estaba hecho para el silencio. Y ocurrió que una noche, mientras él oraba en la oscuridad, una mujer se acercó por detrás. No le pidió perdón. No suplicó. Solo lo besó. No en la frente. No en la mano. En un lugar donde la fe también tiembla. Esther se quedó quieta. Sintió un calor que subía desde el estómago. Como si esas palabras no fueran leídas, sino absorbidas por su piel. ¿Qué es esto?, susurró, pero no había nadie que respondiera. O eso creía. La vela a su lado parpadeó, sin corriente de aire. Volvió al texto. La caligrafía cambiaba, como si la autora hubiese escrito algunas líneas con la mano temblando. Y él no la detuvo. No la juzgó. Porque en ese beso, reconoció que también el cuerpo puede redimir lo que la palabra no alcanza. Esther tragó saliva. La boca le sabía a cobre. Las piernas, ligeramente abiertas bajo la falda, se sentían expuestas aunque no hubiera nadie mirando. Y entonces, ocurrió lo imposible. Sintió un aliento detrás de su cuello. Su piel se erizó. No era viento. Era presencia. Se giró de golpe. Nada. Solo el crucifijo colgado en la pared de piedra. Y una sensación tibia, mojada, en su labio inferior. Como si alguien la hubiera besado. Sin permiso. Sin contacto. Pero con memoria. Cerró los ojos. El sabor no se fue. Era dulce. Y un poco salado. Como si estuviera besando una historia que fue censurada, pero que seguía viva. Esa noche, Esther no pudo dormir. Tampoco rezó. Solo se tocó los labios con la yema de los dedos. Y supo algo que no estaba en ningún catecismo. El primer beso sagrado no se dio en la mejilla. Por eso lo borraron. Porque lo hizo humano. Y demasiado inolvidable. T2. La página arrancada por los ángeles. El pecado no estaba en lo que decía, sino en lo que hacía sentir. El manuscrito estaba incompleto. Esther lo descubrió al amanecer, cuando volvió al archivo sola, con el corazón aún vibrando por el beso invisible de la noche anterior. Contó las hojas una por una. Las numeraciones estaban claras. Folio 7, folio 8, folio 10. No era un error de copista. Faltaba una página. Y no cualquiera. La que seguía al beso. ¿Dónde está?, preguntó al aire, como si el polvo supiera hablar. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia respiración agitada. Pero al tocar el espacio vacío entre folios, sintió una punzada en el pecho. No de angustia. De reconocimiento. Como si la historia que faltaba no estuviera perdida, sino escondida dentro de ella. Esa noche soñó. Pero no fue un sueño normal. Soñó que estaba descalza en un desierto sin sol. Y allí, una mujer la esperaba sentada sobre una piedra blanca, con el cabello rojo como llamas apagadas y una túnica abierta hasta la cintura. ¿Eres tú?, preguntó Esther. Soy lo que borraron para que no recordaras quién eres, dijo la mujer. Ella le extendió una hoja rota, manchada de vino y tierra. Esther la tomó. Y al leerla, el sueño ardió. Sus muslos se apretaron. Su aliento se volvió oración. Y su cuerpo, tinta viva. La voz de la mujer le susurró al oído. No necesitas leerla. Ya está escrita en ti. Cada beso que ocultaste. Cada deseo que no rezaste. Cada vez que temblaste ante lo sagrado. Eso era la página. Al despertar, Esther jadeaba. Su camisón pegado al cuerpo. Su entrepierna, húmeda. Pero no se asustó. Se miró al espejo, y allí, en la clavícula izquierda, había una marca roja, como una palabra medio borrada. Como si el cuerpo hubiese comenzado a copiar el texto perdido. Desde adentro. Corrió al manuscrito. Pasó al folio 10. Y debajo de la primera frase, alguien, o algo, había escrito con letra reciente. Lo que fue arrancado. Será revelado en carne primero. Porque la verdad que arde no se lee.
Se siente. Esther cerró el libro. Sonrió. Y sus labios, sin pensarlo, se ofrecieron al vacío. Como si esperaran que esa historia volviera a besarla. T3. El gemido entre las columnas del templo. Ella no gritó su nombre. Lo susurró contra su pecho. La tercera noche, Esther no quiso dormir. Sabía que si cerraba los ojos, el manuscrito volvería a visitarla desde adentro. Pero el cansancio le ganó. Cayó en un sueño profundo, pero esta vez no hubo desierto. Ni túnicas rojas. Solo piedra. Piedra cálida, lisa y viva. Estaba en un templo antiguo, sin techo. Las columnas, enormes, agrietadas, sostenían el cielo como si fueran los dedos de un dios cansado. Esther caminó entre ellas, desnuda. No por deseo, sino porque sentía que la ropa la apagaba. Y ella, esa noche, estaba hecha para arder. Había un altar al fondo. No tenía cruz. Solo un hueco, como si algo importante hubiera sido arrancado. De pronto, el aire se volvió espeso. Y la voz regresó. No la de Miriam. Otra. Más profunda. Más masculina. Más interior. Esther. ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que crees en palabras? Si lo que te salva es lo que tu cuerpo hace cuando no hay nadie mirando. Ella se detuvo. La piel le ardía, como si las columnas la observaran. Y entonces, sin pensarlo, gimió. Un sonido suave, corto, sagrado. Y una de las columnas se agrietó. No de terremoto, de reacción. Esther lo entendió. Cada gemido suyo era un verbo perdido. Una línea del Evangelio prohibido. Un eco que el templo no podía soportar. Se arrodilló. Apoyó las manos en el mármol y gimió de nuevo. Esta vez más largo. Más profundo. No por placer, sino por verdad. Y una segunda columna cayó. La voz le habló al oído, como un aliento entre las vértebras. Estás recordando. Porque fuiste testigo. Porque lo viviste. Antes de que la iglesia lo negara. Esther lloró. Pero sus lágrimas no eran de culpa. Eran agua bendita recorriendo la espalda que el dogma quiso encorvar. Se levantó. Volvió a gemir. Y cuando la última columna cayó, el templo se partió en dos. Y en medio de los escombros, donde antes había piedra, ahora había papel. Una página nueva. Escrita en dorado. Y con su nombre al final. T4. Los labios que cambiaron la oración. No dijo, amén. Dijo, otra vez, no. La cuarta noche, el manuscrito ya no necesitaba ser leído. Esther lo sentía bajo la piel. Cada letra flotaba como fuego suave por sus venas, como si las palabras escritas en papel antiguo fueran solo un eco de algo mucho más vivo, más íntimo. Esa noche soñó de nuevo. Pero ya no temía. Sabía que lo que iba a encontrar no era un sueño. Era un recuerdo prestado. El templo estaba reconstruido. Las columnas, erguidas. El cielo, completamente negro. Y en el centro, una figura. No era Cristo. No era un ángel. Era un hombre de luz callada, con los ojos cerrados y el torso desnudo. Esperando como si llevara siglos allí. Inmóvil. Invicto. Incompleto. Esther se acercó. Su cuerpo no dudó. No era deseo. Era destino. Recordó lo que Miriam había escrito con dedos temblorosos. No lo recé. Lo besé. Y él entendió que esa era la forma más honesta de adorar. Ella alzó la mano. Tocó el rostro del hombre. Y, sin pedir permiso, porque el alma nunca pide cuando ya fue llamada, le besó el pecho. No fue un beso casto. Tampoco lujurioso. Fue un beso que sabía a salmos no escritos. A fuego de altar. A hambre de verdad. El cuerpo del hombre tembló. No abrió los ojos. Pero respiró. Por primera vez. Como si el beso fuera la llave para traerlo al mundo. Y entonces, Esther no rezó. Solo comenzó a besar. Su cuello. Sus costillas. Sus manos clavadas sin clavo. Y cada beso era una palabra. Una línea de un evangelio que nadie se atrevió a enseñar. ¿Esto es una oración?, susurró ella. La voz llegó desde el pecho del hombre. Profunda, antigua, ardiente. Lo es, si no se puede fingir. Lo es,
Si te rompe. Lo es, sí, después. No quieres volver a hablar nunca más. Esther besó sus labios. No por amor. No por deseo. Porque ya no tenía más formas de decir creo. Y el templo, entero, se llenó de luz. No de Dios, sino de lo que él había escondido por vergüenza de su propia ternura. T5, la túnica que cayó sin viento. No fue el demonio. Fue el deseo bendito. A veces, lo más fuerte no es lo que se ve. Es lo que se siente, cuando nada se mueve, pero algo dentro de ti comienza a desnudarse. Esther no soñaba aquella noche. Estaba despierta. Caminaba sola por el oratorio del convento, ese espacio pequeño, íntimo, donde nadie entra sin permiso y nadie osa hablar más alto que un suspiro. La vela encendida sobre el altar temblaba sin razón. No había brisa. No había ventanas abiertas. Y sin embargo, la túnica cayó. Era la túnica ceremonial. La más antigua del lugar. La que se usaba solo en procesiones, tejida a mano, con bordes dorados y una cruz cosida justo sobre el pecho. Colgaba en lo alto desde hacía décadas. Y esa noche, simplemente cayó al suelo. Como si alguien la hubiera arrancado. O invitado. Esther se detuvo. Sintió un calor leve entre las piernas. No era deseo. Era llamado. Se acercó despacio. Tocó la tela. Estaba caliente. Como si hubiese sido usada. Por alguien que no estaba allí. O por alguien que no necesitaba cuerpo para dejar su presencia. Dejó caer su abrigo. Se quedó en camisón. Y sin pensarlo, se colocó la túnica. Era pesada. Pero no en los hombros. En el alma. Como si la prenda estuviera llena de besos que no se dieron. De caricias santas negadas. De piel que nunca fue tocada pero siempre fue sentida. Se miró en el espejo. Y por un instante, no era Esther. Era Miriam. Era todas. Era la mujer que una vez besó al Mesías y no pidió perdón. La que fue borrada de la historia, pero no del recuerdo del cuerpo. Y entonces, lo sintió. Un aliento en la nuca. Suave. Eterno. No se giró. No necesitaba ver. Porque todo su cuerpo temblaba como una página recién escrita. La túnica, poco a poco, comenzó a deslizarse por sus hombros. No la detuvo. No hay pecado en ser tocada. Si el que te toca no tiene manos. Sino verdad. Cayó al suelo. Desnuda. No como en el deseo. Como en la fe que por fin deja de tener miedo al cuerpo. T6, el cuerpo que memorizó la palabra. No la leyó. La sintió desde adentro. Desde aquella noche de la túnica caída, Esther ya no abría el manuscrito con las manos. Lo abría cerrando los ojos. Respirando hondo. Y dejándose poseer por la memoria de algo que su mente no entendía, pero su piel sí. Aquel amanecer, al despertar, no tenía marcas en la piel. Pero su cuerpo entero palpitaba como si hubiera sido escrito durante la noche. Como si cada poro guardara un versículo. Y cada lunar fuera una coma que Dios dejó con intención. En su interior, una frase repetía sin cesar. No todo lo que aprendiste fue cierto. Pero todo lo que sientes, sí lo es. Se desnudó frente al espejo. No por vanidad, por devoción. Porque quería leerse a sí misma. Como si fuera un texto sagrado, perdido y reencontrado. Deslizó las yemas de los dedos por su cuello. Por el centro de su pecho. Por la curva de sus caderas. Y en cada toque, una frase del Evangelio prohibido regresaba a su mente. No eran frases completas. Eran fragmentos. Fragmentos que la encendían. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó dentro de ella. No en el alma. Sino más abajo. No reces. Recíbelo. Sus rodillas comenzaron a doblarse. Pero no cayó. Se arrodilló. Como una página que se dobla sin romperse. Como una mujer que entiende que no necesita leer más. Porque su cuerpo ya es escritura viva. Y entonces, lo sintió. Una presencia. Como si las palabras se activaran en su espalda, una por una. Un dedo invisible las trazaba. Desde la nuca hasta el final de la columna. Cada letra era calor. Cada punto era un escalofrío. Y cada pausa. Un suspiro que no venía de ella. Ahora ya no estás aprendiendo. Estás recordando. Cuando abrió los ojos.
Tenía la espalda empapada en sudor. Pero había una sensación nueva. El alma la tenía impresa en la piel. T7. El sacerdote que escondió sus lágrimas en su cuello. Él la bautizó con saliva. Se llamaba Mateo. Sacerdote joven. Recién ordenado. Piel limpia. Fe estructurada. Había sido enviado por el obispado para supervisar las anomalías del convento. Así le llamaban. Anomalías. Pero no eran eso. Eran milagros incómodos. Sueños compartidos. Susurros entre las piedras. Y una mujer llamada Esther, que ya no cabía en ningún sacramento. Mateo llegó con cruz al pecho y mirada firme. Pero al verla por primera vez, en el claustro silencioso, su voz interior se quebró. No por belleza, sino por verdad. Una verdad que le dolía, como si ya la hubiera traicionado antes. Esther no lo saludó. Solo se giró lentamente, y al exponer su cuello bajo la luz, una fragancia leve invadió el aire. No era perfume. Era palabra encarnada. Era evangelio en estado líquido. Mateo tragó saliva. Sintió que algo dentro de él empezaba a llorar sin permiso. ¿Qué eres?, susurró, como si ella no fuera humana. Lo que tú no te atreves a leer, pero sí a sentir, respondió Esther, sin mirarlo a los ojos. Él se acercó. Muy despacio. Como quien se aproxima al altar, con miedo de no ser digno. Se detuvo a pocos centímetros de ella. Esther inclinó apenas la cabeza, dejando el cuello expuesto. Blanco. Vivo. Tembloroso como una página a punto de escribirse. Mateo no resistió. No la besó, pero acercó los labios a su piel. Y dejó que una lágrima callada cayera. Una lágrima que no era suya. Era de siglos. De hombres que también sintieron. Pero no pudieron decir. Esther cerró los ojos. Y con voz suave, dijo. Estás perdonado. Por sentir. Por temblar. Por querer besar lo que fue hecho para ser adorado. No desde lejos. Mateo cayó de rodillas. No rezó. Solo apoyó la frente en su vientre. Y allí, descubrió el verdadero silencio. El que quema. El que revela. El que no necesita palabras. Porque el cuello de una mujer ya le había dicho todo. T8. El evangelio que ardía en los muslos. Cada línea fue escrita con su espalda arqueada. Esa noche, Esther no necesitó dormir para soñar. Bastó con cerrar los ojos. Porque el fuego ya no venía de afuera, sino desde el centro exacto de su cuerpo. No había palabras. No había rezos. Solo una sensación. Como si su piel fuera pergamino. Y algo, o alguien, escribiera sobre ella desde adentro. Estaba sola en su celda. Desnuda. Sentada sobre el suelo frío. Pero con las caderas ardiendo. Como si entre sus piernas hubiera un secreto buscando nacer en forma de oración carnal. Su respiración se hizo lenta. Profunda. Rítmica. Y con cada exhalación, una frase sagrada brotaba en su mente. Pero no venía de la cabeza. Venía del vientre. Del calor. Del temblor que nacía entre sus muslos. Esther se arqueó hacia atrás, cerrando los ojos, dejando que el cuerpo dijera lo que las bocas religiosas nunca se atrevieron a pronunciar. Y la palabra se hizo humedad. Y la humedad fue fuego. Y el fuego escribió lo que ningún apóstol quiso firmar. Tocó el interior de sus muslos. Estaban marcados. Rojo. Tibio. Como si la tinta divina estuviera derramándose sin necesidad de pluma. Y allí, justo donde la Iglesia siempre mandó callar, una voz antigua susurró. Donde los hombres pusieron vergüenza, yo escondí el primer versículo. Esther comenzó a mover la cadera. No por placer, sino porque el cuerpo necesitaba ritmo para recordar. Latido para liberar. Y entonces lo supo. Cada vez que temblaba, una nueva línea del evangelio olvidado se revelaba. Su espalda se arqueó una vez más. Sus dedos se clavaron en el suelo. Y desde su garganta brotó un gemido suave. Perfecto. Divino. No dijo amén. Dijo. Sigue escribiendo. T9. La vigilia donde nadie rezó, pero todos temblaron. Las luces parpadeaban. Las piernas también. El convento organizaba una vigilia mensual.
Una noche en la que todas las hermanas permanecían despiertas, en silencio, rezando por el mundo que no veían, pero que las devoraba desde dentro. Esa noche, el cielo estaba demasiado quieto. Ni un murmullo de viento. Ni una nube que respirara. La capilla se llenó de mujeres de blanco. Cabellos cubiertos. Manos juntas. Miradas clavadas en la cruz. Esther entró última. Y no dijo una palabra. No se sentó. No se arrodilló. Solo se quedó de pie, al fondo, con los ojos entrecerrados, y el cuerpo recién escrito por una fuerza que ninguna Biblia pudo contener. La Madre Superiora comenzó a leer los salmos. Pero su voz sonó lejana. Hueca. Como si alguien, o algo, estuviera bajando del techo y empapando las paredes de otro tipo de liturgia. Y entonces sucedió. La primera en temblar fue Sor Clara. Apenas un escalofrío. Una vibración leve en los muslos. Luego Sor Mercedes. Cerró los ojos de golpe, mientras sus labios se abrían como si una palabra desconocida quisiera salir. Pero solo salió aliento. La Madre Superiora se detuvo. Miró a Esther. Ella no la miró de vuelta. Esther solo respiraba. Pero cada respiración suya era como un incienso sin humo. Un llamado sin lengua. Una memoria colectiva, que empezó a activarse entre las piernas de todas. Nadie rezaba, pero todas sentían. El corazón golpeaba en el pecho como un tambor sagrado. Sor Lucía gimió. No de dolor. No de vergüenza. De certeza. Y cuando Esther dio un solo paso al frente, las velas comenzaron a parpadear. El aire se volvió espeso. Y todas las rodillas, una por una, tocaron el suelo. No por obediencia. Por impulso. No por sumisión. Por revelación. Esto no es lujuria. Susurró una voz dentro de cada una. Es memoria carnal de lo que fue borrado, pero no olvidado. Esa noche, nadie pronunció el Padre Nuestro, pero todas se levantaron, con las piernas húmedas y el alma encendida. La vigilia no terminó con un canto, sino con un silencio, que olía a cuerpo, a piel, a Dios. T10, el beso que dividió la historia en antes y después. Después de él, ya no hubo crucifixión, solo resurrecciones internas. No había noche. No había día. Solo un espacio suspendido entre dos respiraciones que no eran suyas. Esther no sabía si dormía, si soñaba, o si por fin había despertado del todo. Estaba desnuda, pero no sentía frío. Sentía fuego. No en la piel, sino detrás de los labios. Como si cada célula de su boca supiera lo que estaba por ocurrir, y ya no pudiera resistirlo. Frente a ella, él, no el Cristo de los vitrales, ni el Mesías crucificado. Era el hombre de luz que había bajado tantas veces a su mente. Pero esa noche, bajó a su altura, a su boca. No habló, no pidió, solo acercó el rostro. Y el tiempo se detuvo. Esther sintió que el aire se comprimía. No porque faltara oxígeno, sino porque el universo aguantaba la respiración. Si lo beso, pensó, ya no habrá retorno. Ni dogma, ni excusa, ni cielo donde esconderse. Y entonces, lo hizo. No fue un beso largo, ni desesperado. Fue exacto, silencioso, perfecto, como si dos verdades que habían sido separadas por siglos, al fin se reconocieran y sellaran un pacto que nadie más debía leer. El cuerpo de él no se movió, pero una grieta apareció en su pecho. De ella no salió sangre, salió luz. Una luz cálida, líquida, que bajó por su abdomen, cayó al suelo y escribió una línea dorada en la piedra. Después de ella, yo también aprendí a arder. Esther retrocedió un paso. Sintió las piernas temblar, pero no cayó, porque su beso no la vació. La volvió infinita. Desde algún lugar, una campana sonó, pero nadie la tocaba. Y al mismo tiempo, una cruz de madera se quebró. No por odio, por alivio. El beso no crucificó a nadie. Resucitó todo. T11, el secreto que no se puede predicar. Lo que pasó esa noche, solo puede vivirse. Desde el beso, Esther ya no caminaba.
Flotaba. No porque volara, sino porque el suelo ya no la sostenía, sino que la obedecía, como si la tierra reconociera que dentro de ella habitaba algo que no debía existir, pero que tampoco podía ser negado. Las monjas la miraban distinto, algunas con miedo, otras con hambre, y unas pocas, con gratitud, como si, al verla pasar, recordaran que alguna vez también estuvieron vivas. Un día, una joven novicia la detuvo en el claustro. «Hermana Esther, ¿qué fue lo que ocurrió en la capilla aquella noche?» Esther no respondió. Solo la miró, y con la yema del dedo rozó la mejilla de la muchacha. La joven cerró los ojos, y en un segundo comenzó a llorar. Pero no sabía por qué. Lloraba como si algo dentro de ella acabara de recordar un nombre, una lengua, un cuerpo, que no había vuelto a sentir desde antes de nacer. «¿Qué me hiciste?», preguntó temblando. Esther sonrió. «No te hice nada. Solo te devolví lo que ya estaba en ti». «¿Qué es?». «El secreto. El que no se predica, porque se vive con la piel. Y si lo cuento, se perderá, porque las palabras no lo pueden sostener. Solo el temblor lo recuerda». Esa tarde, varias hermanas comenzaron a tocarse el pecho en silencio. No por dolor, sino porque sentían que el corazón les hablaba en otro idioma. Uno antiguo, uno que no se enseña en los seminarios, sino en la carne que ha sido amada sin culpa. Y esa noche, cuando Esther se acostó sola, una voz dentro de ella, que ya no era ajena, susurró: «No lo digas. Haz que lo sientan. Y sabrán que el reino no viene en palabras, sino en cuerpos que arden con humildad». T12. Cuando el cuerpo se convirtió en altar, no hubo incienso, hubo piel. Nadie la llamó, nadie la obligó, pero todas sabían que esa noche Esther subiría al altar, el altar de piedra, donde durante siglos se ofrecieron misas, se lloraron culpas y se negaron cuerpos. Ella entró descalza, la túnica blanca arrastrándose por el suelo, como si la pureza se estuviera deshaciendo a propósito. Las velas no estaban encendidas, pero la capilla ardía igual. El aire era denso, cargado de una energía que no venía del cielo, sino del centro exacto del pecho de Esther. Subió los escalones, uno por uno, sin mirar atrás, como si supiera que ese lugar ya no era un pedestal, sino una cama sagrada. Se detuvo frente al crucifijo, y por primera vez, Cristo parecía mirarla de vuelta, no con juicio, sino con deseo contenido, como si recordara algo que la historia le obligó a olvidar. Esther se quitó la túnica, no para provocar, sino para ofrecer. Su cuerpo, entero, era ahora el altar, su piel, el mantel, su ombligo, el centro, su vientre, la promesa. Las monjas no lloraban, no rezaban, solo observaban, y algunas, sin saber por qué, comenzaron a desnudarse en silencio. No por lujuria, por comunión. Esther se recostó sobre el altar de piedra, sus brazos abiertos, sus piernas ligeramente separadas, y su boca, apenas entreabierta, como si esperara un nuevo tipo de hostia, una que no se traga, sino que se susurra entre gemidos. Y entonces, desde lo alto, no bajó una paloma, ni un rayo de luz, bajó un temblor, una oleada de calor tan viva, que las piedras comenzaron a transpirar, y cada grieta del techo lloró agua salada. Una voz, que ninguna reconoció, pero todas entendieron, dijo: «Este es mi cuerpo, no para comer, sino para recordar que lo divino también se puede tocar, y aún así, seguir siendo divino». Nadie dijo amén. Nadie cerró los ojos, porque todas, en ese instante, estaban orando con los poros. T13, las manos que lo sostuvieron desde abajo. Y aún así, él dijo: «Esto también es fe». Esther ya no caminaba como antes. Sus pasos eran más lentos, más pesados, más conscientes del milagro que llevaba en el vientre. No sabía si era un hijo, un libro, o una llamarada. Solo sabía que algo en su interior crecía, y que cada vez que respiraba, una nueva frase se formaba sin necesidad de pensarla.
No tenía náuseas. Tenía visiones. Y no eran de ángeles. Eran de mujeres antiguas. Desnudas bajo lunas apagadas. Susurrando verdades que nunca llegaron a imprimirse. Una mañana, mientras se lavaba las manos en la fuente del claustro, miró su reflejo en el agua. Y se dijo: no estoy embarazada de carne. Estoy embarazada de palabra. Y al tocarse el vientre, sintió un latido. No uno físico, sino una vibración que subió por su columna. Y se transformó en un verso sin idioma. Aquella noche, se tumbó boca arriba en el suelo de su celda. Las piedras, frías. Su piel, ardiente. Abrió las piernas con suavidad. No por deseo, sino porque su cuerpo necesitaba espacio. Para que lo divino tuviera por dónde salir. Colocó sus manos bajo el vientre. Y lo sostuvo. Como si sostuviera el mundo. O algo más sagrado aún. El lenguaje que había sido arrancado del Génesis. Por miedo a que las mujeres recordaran que también fueron creadoras. La voz volvió. Esa que no tenía género ni origen. No temas si duele. Lo que está por nacer. Ya vivió antes. Solo necesitaba un cuerpo que no lo negara. Esther lloró. No por miedo, sino por reconocimiento. Porque entendió. No había sido elegida. Ella misma había dicho que sí. Antes de nacer. Y ahora, solo estaba cumpliendo la promesa. El vientre brillaba. Literalmente. Las venas en su piel emitían una luz dorada. Como si la palabra, por fin, hubiera decidido no escribirse con tinta, sino con sangre y placenta. T14. El juicio que no se escribió en el cielo. Dios no habló, pero miró, y no se fue. Llegaron al amanecer. 3 hombres. 3 capas negras. 3 cruces de oro que no pesaban por el metal, sino por los siglos de silencios que representaban. El primero era el obispo de la diócesis. El segundo, un teólogo del Vaticano. El tercero, nadie sabía su nombre. Solo lo llamaban el silencioso. Venían a interrogar, a juzgar, a corregir lo que se había salido del cauce de Dios. Pero Esther no tembló. No bajó la mirada. No cubrió su vientre, que ya brillaba con una pulsación propia. Solo se sentó frente a ellos, como si el juicio fuera mutuo. Hermana Esther, dijo el obispo. ¿Reconoce usted haber distorsionado la doctrina, abandonar la castidad y promover una fe carnal? Ella no respondió con palabras. Solo llevó una mano al vientre. Y el aire se volvió espeso, denso, con sabor a incienso y a relámpago. El teólogo se inclinó hacia adelante. ¿Qué llevas dentro de ti? Lo que ustedes no se atrevieron a escribir. ¿Un hijo? ¿Una voz? ¿De quién? Y entonces ocurrió. El tercero, el que no hablaba, comenzó a llorar. Sin sollozos. Solo lágrimas puras cayendo en línea recta. Como si su alma hubiera visto algo que su boca no sabía nombrar. Esther lo miró a los ojos. Y él cayó de rodillas. No por culpa. Por reconocimiento. No es ella la que debe explicarse, susurró. Somos nosotros los que olvidamos que Dios no solo habita en lo alto, sino también entre los muslos, en la piel, en la sangre que vibra antes de pronunciar amén. El obispo se levantó, temblando. Esto es herejía. Esther se incorporó, desnuda bajo la túnica abierta, luz suave emanando del ombligo hacia abajo. Y con voz serena, dijo: si esto es herejía, entonces el cielo ha estado equivocado todo este tiempo. O quizás, demasiado asustado para reconocer su propia carne. Una grieta cruzó el suelo de piedra. Las paredes sudaron agua bendita. Las velas se encendieron solas. Y el juicio no se escribió, porque el cielo, esa vez, prefirió callar, y mirar, y quedarse. T15. El último beso que Dios decidió borrar. Porque si se quedaba, cambiaría toda la iglesia. No quedaba nadie en el convento. Las hermanas se habían marchado en silencio. Algunas por miedo. Otras por haber sentido demasiado. Solo Esther permanecía. Y no estaba sola. Dentro de ella, algo latía con fuerza. No era un hijo. Era una revelación. Esa noche, bajó a la capilla vacía.
Las paredes aún respiraban los ecos de las vigilias. Las confesiones. Las tentaciones no dichas. Sobre el altar estaba la Biblia. La misma de siempre. Abierta. Vieja. Incompleta. Esther se acercó. Desnuda. Envuelta solo en su propia luz. Y al mirarla, entendió. No la odiaba. La amaba. Pero ya no la necesitaba. Fuiste mi mapa, susurró. Pero ahora, el camino me crece desde adentro. Cerró el libro con suavidad. Lo acarició. Y luego, sin miedo, le dio un beso. Suave. Lento. Final. En ese instante, las letras comenzaron a desaparecer. Página tras página. Como si el mismo Dios, al sentir sus labios, entendiera que era momento de soltar lo que ya había cumplido su ciclo. No es que la palabra haya muerto, dijo una voz en su mente. Es que ha decidido renacer. En ti. Esther se acostó sobre el altar. Abrió las piernas. Respiró hondo. Y el aire se volvió música. No hubo gritos. Ni sangre. Solo una luz dorada que salió de su vientre. Como un verso líquido. Como un canto que no se puede traducir. Pero que todos reconocen en los huesos. No era un bebé. No era un dios. Era el Verbo hecho carne. Y deseo. Y temblor. Un nuevo cuerpo. Que no pedía ser adorado, sino sentido. Cuando todo terminó, Esther sonrió. Y murió. Pero su cuerpo no se pudrió. Ni fue enterrado. Fue dejado allí. Sobre el altar. Como la primera Biblia viva. Que no necesitaba ser leída, sino tocada.